Saludos. Mi nombre es Elba Betancourt Díaz, trabajadora social, profesora universitaria e integrante del comité organizador de la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. El colegio se une con su voz incansable a la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género. Esta campaña es un llamado internacional para reconocer la violencia de género como un problema social y abogar por mejores políticas públicas que lo atiendan. Desde el colegio, coordinamos con decenas de organizaciones que participan durante estos días para denunciar, abogar y educar sobre cómo erradicar este tipo de violencia. En los pasados meses hemos experimentado unas políticas públicas antiderechos en las cuales se manifiestan formas diversas de violencia estructural, lo cual se refleja en otras manifestaciones de violencia contra las cuales luchamos día a día y por lo cual se conmemora este día. Al reflexionar sobre las razones que provocan tanta violencia, tenemos que incluir el sexismo, el clasismo, la racialización y el conservadurismo como fuentes de desigualdades de poder. Sin embargo, todavía no observamos suficientes esfuerzos del Estado para atender de forma asertiva e integral este fenómeno social. Somos testigos de la palabra sin acción. Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de No Más Violencia contra las Mujeres. Nos hemos propuesto tener una conversación con dos estimadas colegas y compañeras para conversar respecto a la violencia de género y puntualizar específicamente en el ámbito de las políticas públicas migratorias que han trastocado significativamente la vida y derechos de nosotras, sobre todo las mujeres migrantes, sus familias y sus comunidades. Nos acompañan en esta mañana la compañera Stephanie Figueroa, directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género, espacio desde el cual se monitorean los casos de violencia hacia las mujeres, niñas y personas LGBTT, como por ejemplo los datos y las estadísticas sobre feminicidios. Además, generan datos para visibilizar esta problemática, ofrecen recomendaciones de política pública y fiscalizan la atención del gobierno hacia la violencia de género. También nos acompaña Romelinda Grullón, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana, espacio desde el cual apoyan a mujeres sobrevivientes de violencia de género. Sus familias también realizan investigación y abogan por mejores políticas para atender este fenómeno social con un énfasis en las mujeres migrantes. Muchas gracias a las dos, Stephanie y Romalinda, gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Gracias. Gracias. Vale, comenzamos entonces con Stephanie. Sabemos que desde el observatorio se hace un trabajo vital para fiscalizar y visibilizar los datos que a veces el Estado no los tiene o los tiene fragmentados o desorganizados y entonces como que no dan cuenta real del fenómeno de la violencia de género. Así que queremos que nos compartas cuáles son las tendencias más alarmantes que se están identificando este año en cuanto a la violencia de género y los feminicidios. ¿Y qué nos dicen esas cifras sobre la efectividad o no del Estado en atender este fenómeno social con un especial énfasis en ese estado de emergencia que en algún momento se declaró y luego quedó sin efecto, ¿verdad? Y queremos saber si eso se ve reflejado de alguna manera, el beneficio de eso se ve reflejado en las estadísticas. Gracias, Elba, y gracias al Colegio de Trabajadores Sociales, ¿verdad?, por esta invitación y bien honrada también de estar con ustedes y con Romelinda, a quien aprecio muchísimo, ¿verdad?, de carácter personal y el trabajo maravilloso que hacen.
como menciona, ¿verdad? El observatorio nace de una preocupación genuina de un grupo de mujeres, ¿verdad? Feministas y organizaciones sin fines de lucro que posteriores a los huracanes Irma y María se dieron cuenta que en Puerto Rico no habían datos oficiales accesibles para conocer y reconocer la magnitud del problema de violencia de género que vivíamos, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad?, de memoria histórica. Luego de estos huracanes se dispararon los casos de violencia de género y feminicidios en Puerto Rico. Y ante ese vacío, ¿verdad?, de información, ese acceso a datos, a transparencia, a que la ciudadanía tiene por derecho conocer las situaciones, ¿verdad?, que viven como país, es que se crea el observatorio. Y desde, ¿verdad?, su creación desde el 2019 hemos trabajado de manera ininterrumpida para garantizar que las personas tengan acceso a los datos, que esos datos se hagan públicos y que adicional a eso, que los datos nos permitan reconocer que hay un problema, pero también apuntar a soluciones, ¿verdad? En términos de política pública para prevenir y erradicar la violencia de género. Así que lamentablemente, ¿verdad? Tengo que reconocer que han sido demasiadas vidas las que se han perdido a causa de violencia de género, de la violencia machista. Nosotras recientemente, ¿verdad?, trabajamos una campaña y que todavía está arriba hasta el 3 de diciembre, que se llama Ni olvido ni silencio, en donde estamos nombrando las 455 mujeres que han perdido su vida a causa de la violencia machista desde el 2019 hasta el 2025, ¿verdad? Siendo el año 2024 el año que históricamente hemos tenido, ¿verdad?, una mayor cantidad de feminicidios, alcanzando 81 feminicidios. A eso se le suman 376 intentos de feminicidio. El año pasado alcanzó la cifra de 88 y este año vamos por 95 intentos de feminicidio, que en su gran mayoría son cometidos o con armas de fuego o casos de estrangulamiento. A esto se le suman 50 mujeres y niñas que continúan desaparecidas en un país en donde nosotros pensaríamos que es un país 100 por 35, súper pequeño. ¿Y cómo es posible que una mujer o una niña que está bajo la custodia del Departamento de la Familia se desaparezca en este país? Pues efectivamente, 50 mujeres y niñas están desaparecidas al momento. Otra de las, ¿verdad?, de los aspectos que nos preocupan es que más de 100 casos todavía permanecen bajo investigación, algunos de ellos por más de 5 años. Así que estas familias están todavía esperando respuestas que lamentablemente no han llegado por parte del Estado. Y otro dato, ¿verdad?, que nos preocupa muchísimo, a pesar, ¿verdad?, de todo este panorama tan complejo, es que hemos visto, ¿verdad?, unas tendencias y unos datos y unas variables que hay que investigar a profundidad para conocer y atender el problema de la violencia de género. ¿Cuáles, ¿verdad?, pueden ser algunas de estas? Número uno, que más del 50% de los hombres que cometen un feminicidio íntimo se suicidan luego de cometer un feminicidio íntimo. Adicional a eso, ¿verdad?, más del 50% de los feminicidas íntimos son personas que han tenido expediente criminal. O sea que sabemos que la parte punitiva no es la solución para atender y erradicar la violencia de género, porque estamos hablando de hombres que han entrado y salido del sistema en múltiples ocasiones. Adicional a eso, el aumento de la utilización de armas de fuego es un dato impresionante. Que el 2014 a 2019 la utilización de armas de fuego para cometer un feminicidio íntimo rondaba en un 33% y esa cifra aumentó un 75% en el 2024 y ya vamos por un 80%. O sea que tenemos un panorama que realmente nos preocupa, ¿verdad? Y no hemos visto, ¿verdad?, una respuesta concertada para atenderlo de manera efectiva. Y el problema grande de todo esto es que el problema de no atenderlo resulta en vidas que se están perdiendo por la inacción del Estado en atender un problema que le concierne al Estado atender. Y, ¿verdad?, hago esa salvedad porque nos han querido vender la idea históricamente de que nosotros los ciudadanos, y particularmente las mujeres, son las encargadas de protegerse, de garantizar su seguridad, de denunciar al agresor, de buscar ayuda. Toda la responsabilidad recae sobre las mujeres, pero
el concepto feminicidio es un concepto interesante en el sentido que del concepto femicidio vimos cómo se transforma ese concepto y se empezó a utilizar el concepto de feminicidio porque les adjudica al Estado responsabilidad de las muertes de las mujeres por la acción u omisión. Y eso es algo que no se habla y a su vez, ¿verdad? A veces pensamos, ok, ¿qué fue lo que hizo el Estado para que esa mujer muriera? Pero no se habla de lo que no se hizo para evitar que eso sucediera. Así que, contestando la pregunta de lo que se ha hecho, pues lo que se ha hecho no ha dado resultados claramente. Los datos hablan por sí solos. La evidencia científica no ha sido lo que ha dirigido la toma de decisiones en este país, porque si eso hubiera sido lo que dirigiera la toma de decisiones, tuviéramos políticas públicas más restrictivas con las armas de fuego, tuviéramos políticas públicas de reparación para las víctimas, para las menores que se quedan en estado de orfandad, protecciones para las mujeres migrantes. Así que, pues la realidad es que no hemos tomado las acciones que se necesitan cuando la realidad es que ya las soluciones están puestas sobre la mesa. Aquí muchas de las organizaciones trabajamos en mesas de trabajo del estado de emergencia, donde se realizaron planes de trabajo, en donde ¿verdad? Desde las diferentes áreas de expertise se trabajó duro para tener un plan concertado, plan que está en gavetas, en archivos en estos momentos, y el gobierno ha decidido no utilizarlo para dirigir sus acciones. Vale. Y en esa misma dirección, sobre las políticas públicas, eh, en el contexto actual, se está viendo cómo hay políticas públicas que están agravando el problema. Lejos Claro. de atenderlo, lo están agravando. ¿Puedes ofrecernos algún ejemplo? Uno de los ejemplos que puedo ofrecer es la ley de armas de fuego que tenemos en Puerto Rico. Cuando se fue a flexibilizar el acceso a armas de fuego, ¿verdad? Porque antes había un proceso más riguroso para que una persona pudiera tener acceso a armas de fuego. Cuando se fue a flexibilizar, el Observatorio de Equidad de Género en ese momento levantó la bandera y dijo, esto va a costar vida. Y ha sido así de un 33 a un 75% en un periodo de menos de 5 años. Es un dato que nos debe alarmar y es un dato que habla por sí solo y sabemos que no tan solo el arma ¿verdad? Un mecanismo de peligro para una mujer que está en una situación de violencia de género, sino para el mismo agresor. El 100% de los feminicidios, suicidios han sido con armas de fuego. Los jóvenes se están asesinando en las calles con armas de fuego. Los hombres contra hombres se están matando con armas de fuego. Así que eso es un ejemplo de lo que son tener políticas públicas adversas para las mujeres y niños y niñas de este país. Otra de, ¿verdad? Otra que puedo, ¿verdad? Señalar es la ausencia de políticas públicas, ¿verdad? Porque hablamos de las que tenemos, pero de las que no tenemos no hablamos. Y una ausencia grande, bien marcada en relación a políticas públicas en Puerto Rico son las políticas públicas de reparación para las niñeces, juventudes y adolescencias que sobreviven el feminicidio de sus madres. En el 2019, el observatorio empezó a levantar datos de menores que sobreviven el feminicidio de sus madres porque al día de hoy, al 2025, el Estado no tiene una política pública que obligue al gobierno a tener un registro de esos menores que sobreviven feminicidio, no tan solo para tenerlos en una lista, sino para garantizar que esos menores estén recibiendo la atención que necesitan para manejar el nivel de trauma experimentado cuando sobreviven la violencia de género en sus hogares, cuando están en la escena del feminicidio y ven el asesinato de sus madres o cuando encuentran el cuerpo de sus madres. Puerto Rico, que es una lástima, a pesar de ocupar la segunda posición, ¿verdad? En Latinoamérica y el Caribe con mayor tasa de feminicidio, con mayor cantidad de feminicidios por tasa poblacional, en países de Latinoamérica como Ecuador, como Argentina, como Colombia, tienen políticas públicas de reparación para menores y en Puerto Rico que tenemos un problema bien grave, no hay políticas públicas para las menores que garanticen esos servicios y también que garantice los servicios para las familias que acogen a estos menores que en su gran mayoría son familias que están manejando el duelo porque usualmente son abuelitas que le asesinaron a su hija, que están recibiendo este menor
que vivió toda esta violencia, que no crían hace muchos años, que no tienen la economía, que no tienen la estructura para recibirlos, ¿no? Y, ¿verdad? Eso es otro ejemplo, ¿verdad? Porque pudiéramos estar mucho tiempo hablando Ujú. sobre esto, pero es otro ejemplo de lo que es la ausencia de políticas públicas. Y también, obviamente, que más adelante Romelinda va a hablar acerca de eso, son las políticas públicas violentas contra unos grupos en particular que están agravando la situación de violencia de género, que fue uno de los aspectos, ¿verdad?, que nosotros levantamos bandera junto a otras organizaciones cuando empezaron estas leyes migratorias, de que la situación de violencia de género se va a agravar, porque en estos momentos que el migrante va a solicitar una ley de protección con la situación como está, ¿verdad? Así que si no hay políticas públicas que garanticen la protección de las mujeres, las niñeces que sobreviven, ¿verdad? Y las diferentes interseccionalidades que hay dentro de las poblaciones de mujeres y personas trans, lamentablemente eso va a seguir costando vida. Y Gracias, la voluntad Stephanie. política, tengo que decirlo, la voluntad política, porque a veces no hay políticas públicas o no hay leyes, pero hay la voluntad política para atender ciertos problemas. Y el problema aquí que es grande es que no hay una voluntad política, no hay un reconocimiento de que aquí hay un problema de violencia de género. Al contrario, lo hemos querido minimizar. Recientemente yo estuve en la Conferencia Regional de la Mujer, ¿verdad?, que convoca a las Naciones Unidas. Tuvimos en México, la silla de Puerto Rico estaba vacía. Puerto Rico no envió un representante. O sea, mira lo mucho que le importa a Puerto Rico estos temas, que la silla de Puerto Rico estaba vacía y nosotras las organizaciones dijimos presente. Pero en esa conferencia, una diapositiva, mencionaron que en el 2024 en Puerto Rico hubo 17 feminicidios, cuando el observatorio ha contabilizado 81, y pensando que se referían únicamente a feminicidio íntimo, eran 22. O sea que estamos Ujú. subreportando a nivel regional, haciendo el problema pequeño, porque pensamos que al hacer el problema pequeño estamos justificando las acciones del gobierno y estamos demostrando que tenemos un gobierno exitoso en ¿verdad?, en la protección de las mujeres y niñas del país. Por el contrario, eso nos está haciendo muchísimo daño, el minimizar el problema. Gracias, Stephanie. Paso con nuestra compañera Romelinda para continuar la conversación, pero sabes que en cualquier momento puedes unirte. Gracias. Eh, Desde el Centro de la Mujer Dominicana se trabaja en primera línea con la comunidad migrante, más allá de la violencia física de la pareja. ¿Cómo se manifiesta la violencia de género cuando se cruza con un estatus migratorio irregular? ¿Cómo se vive? Es mucho, pero mucho más difícil por esas particularidades que tienen las mujeres inmigrantes, especialmente las que están indocumentadas, que no están regularizadas. Y en este momento hay una situación de crisis, hay una situación muy, pero muy difícil que está viviendo la población migrante, especialmente las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género. Aunque hay una ley que protege a las mujeres víctimas de violencia de género, que es la The Violent Against Women Act, especialmente las que están indocumentadas, donde no van a ser penalizadas. Además, la ley 54 también protege a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género. No se está cumpliendo en este momento y hay mucho miedo y mucho temor. En los últimos meses, con lo de la orden ejecutiva que se arreció del presidente Trump, ha sido una situación de pánico, de miedo, de terror que está viviendo nuestra población migrante. No solamente las mujeres, estamos viéndolo también con los trabajadores, con los hombres, trabajadoras, personas que están siendo víctimas de un tipo de represión brutales, donde se le están violando todos los derechos humanos habidos y por haber, donde no ha habido ningún tipo de principio, ni siquiera de, de empatía hacia ese ser humano, por el hecho de algunos
están indocumentados, porque en este momento ni siquiera están respetando que la persona tenga documentación. Si no anda con ella encima es como que no está documentado. No importa inclusive que sea esta persona puertorriqueña, porque también se está trabajando con lo de perfil racial. Ah, pues mira, esa parece dominicana o ese parece dominicano. Es decir, que en este momento hay un estado de terror de nuestra población, de las mujeres, especialmente la que está siendo víctima de violencia de género. Tienen miedo de denunciar. Primero porque hay muchas amenazas, tanto del Estado como de los agresores. Por ejemplo, no quieren ir a los tribunales porque pueden ser arrestadas. Pueden ser arrestadas al llegar o al salir. No pueden buscar ni siquiera alguna documentación que necesitan para empezar un proceso migratorio, porque también tienen temor de que puedan ser arrestadas y tienen toda la razón. La situación de amenaza constante de los agresores hacia nuestras mujeres es fuerte. Inclusive en este momento muchos han llegado al extremo de demandarle migración a tocarle las puertas, porque ya le han puesto una orden de protección o porque han sido amenazados o porque cumplieron cárcel en momentos recientes o anterior. El miedo, el temor se ha apoderado de nuestras mujeres. Y en este 25 de noviembre, donde se conmemora el 65 aniversario del asesinato brutal de la hermana Mirabal, de verdad que yo no me podía imaginar a 65 años de esas mujeres que dieron la vida, que fueron brutalmente asesinadas, defendiendo la libertad, defendiendo la democracia y también víctimas de acoso, como fue el caso de Minerva, por parte del tirano Trujillo, que estemos a este nivel. Es bien, bien, bien frustrante. Y en el caso de las mujeres migrantes, tenemos muchas mujeres que tienen más de 20 años y que no han podido regularizar su situación. Tenemos casi 25 años o más que no hay una reforma migratoria, una brecha para que la comunidad migrante pueda regularizar su situación. Y son muchas mujeres que ya podemos decir casi de segunda generación que no han podido regularizar, que son madres, que son inclusive abuelas y no han podido regularizarse. Y no importa si la arrestan, si la buscan, si no importa el tiempo que tenga, no importa el arraigo que tenga en el país receptor, la arrestan y la deportan. Y no solamente arrestarla aquí a nivel federal de Puerto Rico, están enviándola también a Estados Unidos a las cárceles. Y a veces no se sabe qué tiempo van a durar para después deportarla. Es decir, que la situación de terror es bien fuerte y el miedo que tienen de denunciar la violencia que están pasando es fuerte. Y no es que no están pasando violencia, es el miedo que tienen de denunciar. Entonces, hay un tipo de gobierno, un tipo de institución que no la apoya, y no le hace valer sus derechos como seres humanos, como personas. Los hijos e hijas, la situación que están viviendo, una situación de miedo, de terror. Ni siquiera pueden llevar a su niño prácticamente a jugar, porque tan puede ser arrestado. A veces ni siquiera puede ir a las escuelas a llevarlo, a buscarlo. Es más, al extremo tal que hay alguna persona que ni siquiera están yendo a las iglesias porque tienen temor. No es que se han entrado aquí, por lo menos aquí no lo han hecho, pero están en los alrededores, poniendo en peligro sus vidas a nivel de salud. Personas que necesitan buscar ayuda y tienen miedo de ir a los hospitales porque pueden ser arrestadas. Es decir, estamos viviendo un estado de sitio bien fuerte, bien fuerte. Muchas mujeres han perdido su trabajo porque la patrona, el patrón donde trabajaban dice que no vaya o tienen miedo de ir porque la pueden arrestar. Y están pasando inclusive hambre en este momento. Es decir, que la vulnerabilidad, la particularidad que está viviendo la mujer migrante en esta situación es bien fuerte y bien difícil.
¿Qué apoyo se está ofreciendo desde el Centro de la Mujer Dominicana a estas mujeres, a estas familias, ¿verdad? También sus crías. Seguimos dando los servicios, lo estamos dando más a nivel remoto, a nivel de llamada, le estamos atendiendo, a nivel de también en los tribunales, lo estamos haciendo remoto. Estamos tratando de exponerla lo menos posible, lo menos posible. El área psicológica también, tanto a nivel individual como grupal, también lo estamos dando a nivel remoto, a nivel de Zoom o a nivel telefónica. Igual que los talleres educativos, los seguimos también brindando porque es muy importante y es una forma de ella poder relacionarse y cómo romper esos ciclos de violencia y entender la situación que están viviendo en este momento. También tenemos el área legal y en este momento es una situación bien difícil porque los fondos federales no están proporcionando fondos para poder trabajar con la población migrante directamente, especialmente en el área legal migratoria. Y hemos tenido que acudir a algunas organizaciones no gubernamentales, como son los Fondos de Acceso a la Justicia y PAN y Federeso, que nos están apoyando y seguimos trabajando esos casos migratorios, que son bien difíciles y son bien lentos. Por ejemplo, al momento de empezar un proceso de una visa U, se puede tomar hasta 8 y 10 años para que la puedan aprobar. Es decir, que estamos con una situación económica y una escasez de poder seguir dando los servicios. Pero no obstante, si esas personas son arrestadas, aunque hay una ley que la protege, la pueden deportar y la pueden arrestar, porque si no tiene una residencia, aunque esté en proceso, para ellos no es válido. No es válido. Entonces, el miedo, el temor de muchas madres, de muchas mujeres que han tenido inclusive que hacer declaraciones juradas, porque el problema es que si van al trabajo, si van por la calle, ¿con quiénes se van a quedar sus hijos e hijas? Y lo que pueden hacer, que lo pueden remover familia o lo pueden mandar a algún lugar que sabemos que todo esto parte de un negocio que se está haciendo con la población migrante, con los niños y niñas, como está pasando en muchos estados, que a veces ni siquiera se sabe dónde están esos hijos e hijas, que han estado arrestando a los familiares, a la mamá o al papá, y se han quedado solos. Entonces, esa declaración jurada es desprenderse prácticamente, si me arrestan, que esa persona se haga cargo de mi hijo o hija y que no lo cojan el sistema. Y esas son parte de situaciones fuertes que se está viviendo en este momento. De verdad que cada día está mucho más punitiva, cada día está más y más violenta. Y hemos visto los videos, hemos visto de las últimas redadas que han habido, que ni siquiera están respetando personas embarazadas, ni siquiera están respetando a la comunidad puertorriqueña que también está siendo bien afectada. Además, a nivel emocional, lo que está creando en toda la población, tanto la población migrante como la población puertorriqueña, porque tenemos un tipo de lazos históricos, un tipo de, de, de convivencia muy estrecha con la comunidad puertorriqueña y también se están viendo afectadas. Son muchos hogares donde el papá o la mamá son dominicanos o dominicanas o puertorriqueños o puertorriqueñas y hay una separación en este momento. Entonces, seguimos dando el servicio contra viento y marea. Seguimos protegiendo a las mujeres lo más que podamos. Eh, es bien drenante porque la situación emocional ha calado fuerte. Tenemos, la mayoría de nuestras mujeres están en una situación que necesita inclusive apoyo psiquiátrico en el área también farmacológica para poder, el estado de ansiedad, el estado de depresión, lo que están pasando es bien fuerte, bien difícil. Y a veces hay personas que dicen, pues que se vayan, no es fácil. Ya tienen una vida aquí. Hay lo que se llama ese trauma, ese duelo migratorio. Y en este momento, muchas mujeres me han dicho, Romelinda, mira, cuando yo vine, todavía me duele el haber dejado mi familia, todavía me duele haber dejado mis hijos e hijas, mi país y mi cultura. Y perdí muchas cosas, porque inclusive hasta muchas fueron hasta violadas en la travesía y han pasado muchas situaciones y también de violencia de género en el país receptor.
Me dice, pero no me pudieron quitar la esperanza, no me pudieron quitar mi dignidad. Y en este momento estoy, también siento que estoy perdiendo la esperanza y la dignidad como ser humano. Es decir, que este duelo migratorio está siendo peor, mucho más agresivo, mucho más brutal que cuando vinieron a tener que irse de esa forma o tener que pasar por todas esas situaciones que están pasando muchas personas, especialmente muchas mujeres. ¿Podrías comentarnos un poco, Romelinda, sobre las aportaciones de las mujeres dominicanas en Puerto Rico? Yo creo que eso es importante que lo recordemos porque hablaba de los lazos que hay eh, y hablaba también de esas personas que dicen, pues que se vayan, ¿verdad? Como si no fueran parte ya de nuestra sociedad y que aportaran a nuestra sociedad. Así que si nos pudiera comentar un poco de eso para que recordemos cuán Sí, importantes son. claro, y también sabemos que cuando los países receptores tienen situaciones económicas como está pasando Puerto Rico en este momento, parte de lo que alguna persona, que un sector de la población piensa, que Ujú. estamos así por esos inmigrantes, que estamos Ah, así porque nos están quitando el trabajo, que estamos así porque están recibiendo hasta menos de salario mínimo, que yo no trabajaría por menos de lo que le están pagando. Y eso es lo que algunas personas piensan. Inclusive piensan hasta en el área de la criminalidad, que hay muchos ujú, crímenes y hay mucho robo por los inmigrantes. Y eso es parte de una política de Estado que muchas veces se, se, se transmite y se dan, porque es parte de lavarse la mano y de echar culpa y de buscar chivo expiatorio a la crisis, a la situación que se están viviendo en los respectivos países, en el caso de Puerto Rico. Y en el área laboral, la aportación de la mujer migrante es invaluable y nos estamos dando cuenta en este momento lo que están pasando muchas personas que están desesperadas porque no tienen quien le cuida a sus hijos e hijas, quien le cuida a sus familiares que están enfermos para poder trabajar. Y ujú, eso lo suple la mujer migrante. En el área de restaurante, por ejemplo, hay muchos restaurantes que han tenido que cerrar porque estaban en los restaurantes, quienes estaban en la cocina, quienes estaban sirviendo y quienes estaban adelante, eran las mujeres migrantes. Y en este momento vemos que hay muchos restaurantes que hasta han tenido que cerrar por mano de obra. Y ujú, eso lo suple especialmente la mayoría de las mujeres. En el área de la salud, es decir, son muchos tipos de trabajo, especialmente la limpieza, ese tipo de trabajo de cuidar personas, de uno trabajo underground, ujú, que quienes lo hacen prácticamente son las mujeres migrantes. Y en este momento hay una crisis bien fuerte, incluyendo hasta la misma construcción, porque son muchas mujeres que están insertadas en el área de la construcción, trabajando hombro con muchos hombres. Eh, en el área educativa también. Es decir, ujú. se está creando un vacío y lo vemos inclusive hasta en el área de la alegría. Claro. El área de la alegría. Uno va por el Paseo de Diego, va a Barrio Obrero y uno ve esa desolación y esa desalegría que hay en Piñones, en muchos kioscos que están cerrados, muchos pequeños negocios. Es decir, y son la gran mayoría dirigidos por mujeres. Y eso está dejando un vacío. Otra situación es la economía, como está afectando. Porque esos pequeños negociantes, quienes movían esa economía, quienes iban a comprar a esos pequeños negocios que están en la salteria, como el Paseo de Diego, no en Plaza Las Américas, también Ujú, ha tenido su merma, pero especialmente esa economía emergente que estaba creciendo, se ha paralizado y muchos han tenido que cerrar su puerta y ha habido una pérdida bien difícil. Las construcciones están, la gran mayoría están paralizadas. Es decir, que a nivel económico, la aportación de la comunidad migrante, especialmente de las mujeres, está dejando un vacío muy fuerte. Aparte a nivel emocional, porque es ujú, mi vecina, que yo tengo tanto tiempo que la conozco y se la llevaron. Porque su niño no puede salir prácticamente a la calle porque lo pueden, de una manera, ¿dónde está tu mamá? O están al frente. ujú. Sí, es una situación de terror que se está viviendo y Puerto Rico también lo está sintiendo fuertemente. Eh, ha hablado de esto un poquito, pero
quiero una respuesta bien concreta. ¿Qué esfuerzos ha hecho el gobierno local para atender esta situación? Pues prácticamente casi nada. Lo que se ha hecho es que se ha aliado a la política del gobierno de Donald Trump. Y lo hemos visto desde el principio. Lo primero fue que le dieran una lista en los tribunales de casos de personas que estaban colaborando, etcétera, etcétera, con casos. Ujú. Y después vino lo de la licencia de conducir, por medio de más de 600,000, Que se divulgó la que se información de divulgó, las más de personas. 60,000, perdón, que se divulgó y están tocando las puertas. Es decir, Mm, ellos tienen ese listado porque en los últimos tiempos se han enlistado más personas para sumarse a las redadas, porque eso es una forma de modus vivendi, es una forma, sabemos que en la situación de crisis que hay de trabajo, pues muchos jóvenes, muchas personas se han enlistado porque tienen garantizado un sueldo y posiblemente bien oneroso. Y por eso que estamos viendo estas redadas que cada día son más y más constantes, más y más difícil, porque otra cosa es que no se le ha dado adiestramiento a esa persona. Esas personas se han estado enlistando, lo han mandado para la calle sin ningún tipo de adiestramiento y violando los derechos humanos. Y la obligación del gobierno de Puerto Rico es que se respete, que se proteja y que haga cumplir los derechos de la comunidad migrante. Y todo eso implica prohibir detenciones arbitrarias. Y hay muchas detenciones que se están haciendo de forma arbitraria. Llévatelo y después investigamos, porque eso mm. es parte de lo que arresta. No importa, después se investiga, vamos a ver qué pasa. Y lo mandan para su país o para terceros países en franca violación de los derechos humanos. Y los tiene, y parte de lo que tiene que hacer el gobierno, incluyendo el gobierno de Puerto Rico, la gobernadora, su gobierno, es protegerlo de ese abuso y garantizar el acceso a servicios básicos de nuestra población. Y prácticamente no hemos visto absolutamente nada. Se ha aliado a esa política agresora y represiva de su amo. Eso es lo que hemos Claro. estado viendo. Y claro, y de esa manera se instaura ese terror, ¿verdad? Del que hablabas, ¿verdad? Porque como es a diestra y siniestra, ¿verdad? Sin investigar, sin saber con certeza si ese arresto procede o no, pues lo que se instaura es el terror y el miedo. Que eso es parte de los mecanismos que se utilizan en estos procesos también para de hacernos daño, porque eso es violento también, es una forma de violencia. No, y Eh, también es que los gobiernos, los consulados que están representando en Puerto Rico, como el caso de República Dominicana, no levanta su voz, no echa absolutamente nada. Entonces, la comunidad migrante se siente completamente desprotegida, no sabe dónde ir, dónde acudir, quién lo puede apoyar. Absolutamente un estado de indefensión bien Sí. fuerte y bien doloroso. Y yo creo que es importante mencionar que lo que se busca es que hayan los procesos, que se den los procesos como tienen que ser, ¿verdad? Porque no es que nunca hayan habido deportaciones en administraciones pasadas, pero el problema es que ahora se está haciendo sin ese proceso que le corresponde a todas las personas por ser personas, ¿verdad? Y en el cual, en ese proceso, sus derechos sean protegidos y no vulnerabilizados como están siendo ahora. Y los derechos de sus crías en este proceso, ¿verdad? Cuando es una madre, que esas crías quedan desprotegidas en la mayoría de las ocasiones y eso es un problema que no se está viendo a largo plazo, ¿verdad? Igual que pasa con la orfandad cuando ocurre un feminicidio, no estamos viendo a largo plazo qué va a pasar con esas crías que van a quedar, que sus madres sean deportadas, ¿verdad? Y van a quedar solos y solas aquí en Puerto Rico. Así, Inclusive, hay muchos abusadores que en este momento están solicitando la custodia, aprovechando aprovechándose. Hay muchos abusadores que están, porque aparentemente si ella está indocumentada, si la deportan, si ellos hacen todo lo posible para que la deporten, ellos se van a quedar con los niños y niñas. Y a veces son tipos de situaciones fuertes hasta de abuso sexual. claro. Tiene, y
Y como el papá ya está afuera y es la Ujú. persona más directa, pues también están ahora solicitando la custodia y la patria potestad de esos niños y niñas. Sí, sí, que tiene otras implicaciones y otras consecuencias más allá en las cuales no hemos profundizado para ver qué vamos a hacer, qué va, como país, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer con eso? En esa dirección, le lanzo una pregunta a las dos, ¿verdad? Si ustedes tuvieran la oportunidad, bueno, lo hacen diariamente, ¿verdad? Pero vamos a ponernos en un caso hipotético, de exigir que haya cierta política pública para atender específicamente a las mujeres sobrevivientes de violencia de género que son migrantes. O sea, ¿qué tendría que hacer el Estado de Puerto Rico y también a nivel federal hoy día para proteger a estas mujeres? ¿Qué recomendaciones concretas ustedes le darían de política pública? Comenzamos con Stephanie y después con Romelinda. Yo creo que es una respuesta que pudiéramos ver simple, pero es bien compleja, es garantizar los derechos humanos. Aquí, lamentablemente, ¿verdad? Como mencionó Romelinda, estamos viviendo posiblemente una situación histórica en donde hemos visto cómo se han violentado, ¿verdad? Los derechos de la población migrante y particularmente las mujeres jefas de familia, las adultas mayores. Así que yo creo que el gobierno de Puerto Rico le ha fallado y le ha dado la espalda a la comunidad migrante en Puerto Rico, que ha sido el motor, como mencionaba Romelinda, el motor económico en muchas industrias, la alegría que aportan, históricamente todo lo que han aportado en este país. Yo creo que nosotras, ¿verdad? Y era lo que hablábamos antes de comenzar este diálogo. Yo nunca me había esperado, ¿verdad? Esta triste realidad que vive la comunidad migrante. Y lamentablemente los que están dando la cara por la comunidad migrante no necesariamente son las personas que toman las decisiones en este país, las personas que están ahí en estos puestos, ¿verdad? Que el pueblo eligió, sino la gente en las comunidades, la gente en la calle, son la gente que está sacando la cara por, ¿verdad? Por los migrantes que están interviniendo, ¿verdad? Cuando suceden estas intervenciones que son abusivas. Estamos hablando que, que han habido intervenciones fuera de escuelas, fuera de tribunales, fuera de iglesias, o sea, que son lugares que uno pensaría que son un tipo santuario, ¿no? Hogares o lugares protegidos que se supone que estas intervenciones no se den porque la realidad es que un evento de violencia que causa y que impacta la vida de la persona migrante, de su familia y de la comunidad. Así que estamos hablando de derechos humanos, garantizar los derechos de estas personas, proteger su seguridad y particularmente, ¿verdad? Y con especial atención en mujeres que son víctimas de violencia de género también. Mujeres que han confiado en procesos en tribunales y las han arrestado fuera de los tribunales. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un país que no puede garantizar derechos fundamentales y humanos de personas por políticas, ¿verdad? Migratorias, que son políticas impuestas bajo la situación, ¿verdad? De coloniaje en el que vivimos también. Así que yo pensaría, ¿verdad?, que el llamado es a garantizar los derechos humanos de todas estas personas y que las personas que toman las decisiones en este país asuman postura, ¿verdad? Yo creo que hemos tenido un gobierno muy silente, muy silencioso, nadie quiere opinar, nadie quiere tener, ¿verdad?, una opinión específica sobre lo que está pasando y han elegido el silencio. Y el silencio dice mucho más que mil palabras, ¿verdad? Como decimos. Gracias, Stephanie. Romelinda, ¿qué cambio pediría usted o qué política pública o acción concreta del gobierno pediría usted? Bueno, primeramente que se haga cumplir las leyes que protegen a las mujeres víctimas de violencia de género, especialmente en este momento las mujeres migrantes que son las más vulnerables de las vulnerables. Y no se está cumpliendo. Si una mujer
va a un tribunal a poner una orden de protección, es porque ya su situación está, que ha pasado una situación de violencia, que está viva, muchas de ellas de milagro. Uno dice, ¿cómo es posible? Todavía está viva con todo lo que ha pasado. Y cuando se arriesga, que no la protejan, que no estén protegidas. Hay algunas que me han llamado y me han dicho, yo necesito una orden de protección, quiero ir al tribunal, y usted me garantiza de que no van a arrestar. Y yo no te puedo garantizar de que no te vayan a. Entonces, que se proteja, que se haga cumplir esa ley federal que proteja a las víctimas de violencia de género, a las mujeres migrantes que están dentro de la ley PAUA y de la ley 54. Otra es que se una a una reforma migratoria. Una reforma migratoria. Aquí las personas que están indocumentadas son personas pobres, personas que han tenido que emigrar, que son trabajadores y trabajadoras. Es decir, no son delincuentes. Entonces no se puede, porque una persona vino porque no podía tener una visa, o porque estaba pasando situaciones, porque a veces su vida estaba en peligro y tuvo que coger una yola, no se tiene que penalizar a todas las personas de la misma forma. Sabemos que los gobiernos tienen derecho a proteger su frontera, pero cuando te dice proteger su frontera es de personas delincuentes, de personas que vienen a hacer daño, de personas que vienen de malhechores que vienen a hacer cosas que no son legales, que no son debidas, pero no de trabajadores y trabajadoras y de mujeres que están pasando situaciones de violencia, que se case como se están casando en este momento, arrestando indiscriminadamente. Entonces, levantar esa voz. Se siente completamente desprotegido porque ni los gobiernos de países de orígenes y de receptores están levantando la voz porque están unidos a un tipo de política represiva. A veces tienen temor, y en el caso del gobierno de Puerto Rico tiene temor por los fondos federales, porque esas son parte de lo que amenazan. Si tú no me proporcionas la lista, pues yo te voy a quitar fondos federales, porque eso fue lo que alegó, que tenía que entregarlo, porque si no ponían en peligro los fondos federales para que la población puertorriqueña dijera, no, había que entregarlo, porque si no, imagínate. Es decir, aliarse. Y que tiene que haber, no se pueden discriminar todo, tiene que haber una norma, tiene que haber cómo se van a clasificar. No se puede estar apresando indiscriminadamente, no se puede estar violando los derechos humanos, no se puede estar separando familia. Los niños y niñas que han nacido aquí son niños puertorriqueños, estadounidenses. Entonces, separarlo, el dolor que eso está provocando, la situación en la niñez, como dice Stephanie, en este momento está pasando, pero dentro de un tiempo no sabemos el alcance que va a tener este tipo de política, lo que está pasando en este momento. Y sabemos que es bien difícil y bien duro cuando un niño o niña a veces le pregunta, no, mi papá está escondido. Yo tengo días que no veo a mi papá, yo no sé ni dónde está. O yo estoy con mi tía porque mi mamá tuvo que ir para otro lugar porque la pueden arrestar porque está indocumentada. Es decir, eso parte el alma, eso da de verdad que un niño o una niña te diga eso. No se merece, no es posible. Tenemos que tener un tipo de política humana, de empatía, de entender que la persona no se puede clasificar ni se puede tener como una subhumana por una documentación. Somos seres humanos y necesitamos la empatía de las autoridades, de las personas. No sé, de verdad, es tan fuerte, es tan difícil que a veces uno no, le faltan las palabras, le faltan las palabras. Sí, no, y sin duda debe ser abrumador para ustedes que trabajan directamente con la comunidad dominicana, así que entendemos. Se nos está agotando el tiempo, como siempre nos pasa cuando la estamos pasando bien. Pero antes de terminar, quería darles un espacio breve para que nos puedan dar información, ¿verdad?, de sus organizaciones, específicamente cómo la gente puede contactar al Centro de la Mujer Dominicana o cómo puede obtener la información del trabajo maravilloso que hacen desde el observatorio. Bueno, Pues pueden,
Ah, Ahí, Romelindo, usted primero. eh, pueden visitar la página del centro. Ahí tienen información www. Centro Ramos Dominicana Luca en diferentes plataformas que tenemos y pueden obtener las informaciones. Otra es que nosotras pues recibimos también cualquier tipo de apoyo, de ayuda, incluyendo hasta a veces comida. Pueden hacer también su donativo y pueden ser deducidos de la planilla a través de PayPal o a través de ATH móvil y al final se le puede dar para que lo puedan deducir. Y, y los teléfonos, pues 787-772-9251 nos pueden llamar. Estamos aquí para apoyarla. No solamente trabajamos con las mujeres dominicanas, hemos atendido hasta el día de hoy 39 nacionalidades de mujeres migrantes, es decir, que no solamente las dominicanas, que son la mayoría, claro está, y también damos servicio en los tribunales. Tenemos intercesores en San Juan, en Utuado, en Carolina, y apoyamos en otro tipo también de tribunales, es decir, que vamos mucho, mucho más allá de darle servicio exclusivamente a las mujeres migrantes. ¿Puedes repetir el nombre el número? Perdón, Romelinda. 787-772-9251. Perfecto. Y si no, en la página web, en internet y también en redes sociales, porque sé que están en redes sociales, también por ahí pueden conseguir información. Y por supuesto, quien se sienta apelado o apelada a ayudar, a donar, a personarse allí y decir, bueno, pues mire cómo yo puedo ayudar, pues hágalo. Este es el momento, ¿verdad?, para poner las manos en función, ¿verdad?, de la justicia y de la justicia social y los derechos de las personas migrantes. Stephanie, ¿cómo nos enteramos de lo que hace el observatorio? Pues el observatorio tiene su página web, que es www.observatoriopr.org. También nos pueden conseguir a través de las redes sociales como Observatorio de Equidad Género. Por ahí se acerca el Giving Tuesday, ¿verdad? Que es el día de donar a las organizaciones sin fines de lucro. Así que la invitación siempre es a que apoye a las organizaciones como lo es, ¿verdad?, el Centro de la Mujer Dominicana, Observatorio de Equidad de Género, ¿verdad?, para que podamos continuar haciendo nuestro trabajo, ¿verdad?, que cada vez se hace tan complicado hacer por todos los recortes de fondos, ¿verdad? Y a veces pensamos que $1 es, ¿verdad?, muy poco, pero nada es muy poco, ¿verdad? En la lucha contra la violencia y contra, ¿verdad?, para lograr la equidad, nada es poco, y es, ¿verdad?, es importante que lo podamos mirar de esa forma. Así que nosotros vamos a tener una campaña de Giving Tuesday por ahí. El observatorio no recibe fondos del gobierno estatal ni federal para mantener la independencia de criterios y, ¿verdad?, la transparencia en nuestros datos. Así que siempre el llamado es a que nos apoyen. Y si no pueden apoyar económicamente, no importa, compartan nuestros datos, compartan nuestra información, porque, ¿verdad?, partimos de la premisa de que, ¿verdad?, los datos nos acercan a la justicia y que merecemos, ¿verdad?, vivir en un país libre de violencia, pero para eso tenemos que visibilizar los problemas, ¿verdad?, que estamos lamentablemente enfrentando. Así que muchas gracias por la oportunidad. Seguro, ¿no? Gracias a ambas por este tiempito y por, ¿verdad?, compartir sus conocimientos y sus preocupaciones también. Y así pues creo que no nos sentimos solas ni solas, tan solos y solas, ¿verdad?, en este proceso y en este esfuerzo de erradicar la violencia de género. Bueno, ya palabras finales, ¿verdad? Quiero recordar que la campaña de activismo son 16 días y que esos 16 días comienzan el 25 de noviembre, que es hoy, y terminan el 10 de diciembre. El 10 de diciembre es el día en que conmemoramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que durante esos 16 días, como todos los años, va a haber una serie de actividades, no solamente del colegio, sino de las decenas de organizaciones que se nos unen en este esfuerzo. Y como en otros años, también vamos a publicar un calendario de actividades de todas las organizaciones que nos compartieron su información y este calendario va a estar disponible en la página web del colegio. Y voy a decir por aquí la dirección, www.cptspr.org, cptspr.org. Y allí usted va a buscar 16 días de activismo
y va a encontrar el calendario de actividades de este año y también va a encontrar todas las guías socioeducativas que se han hecho en los años anteriores para esta campaña. ¿Y qué usted va a encontrar en la guía? Si nunca se ha acercado a ella, pues ahí va a encontrar mucha información todos los días, ¿verdad? Hay un texto diferente con una temática diferente para cada uno de esos 16 días. Y también hay actividades que usted puede realizar de manera individual y de manera colectiva para continuar aprendiendo y previniendo y abogando, ¿verdad? Para erradicar la violencia de género. Así que no deje de entrar y de buscar esas guías porque tienen información muy valiosa y tienen también acciones, ¿verdad? Actividades que ustedes pueden hacer que son muy valiosas. También es importante decir que desde el colegio estamos bien contentas porque la campaña de activismo ha tomado una vida propia, ¿verdad? Y hay muchas organizaciones que desde antes de nosotros decirle, bueno, vamos a organizar la campaña, vamos a hacer el calendario, ya organizaron sus actividades. Y eso nos alegra mucho porque significa que el trabajo que se ha venido haciendo desde 2012 ha echado raíces y hay conciencia de la importancia de celebrar esta campaña, que quisiéramos no celebrarla, por supuesto. No quisiéramos que existiera la violencia de género, pero como sigue existiendo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir llevando esa voz, como decían las compañeras, de decir, el problema todavía existe, el problema tiene estas dimensiones y tenemos que atenderlo de esta manera que va a ser más efectiva de lo que estamos haciendo. Así que la campaña continúa, esté pendiente, únase a las actividades. Hay actividades en todo Puerto Rico, agencias públicas, organizaciones comunitarias, organizaciones sin fines de lucro, instituciones universitarias, ¿verdad? Comunidades, ¿verdad? Que se unen para hacer actividades y no hay excusa. Vamos a unirnos, vamos a continuar aprendiendo cómo prevenir todas las manifestaciones de violencia de género. Usualmente hablamos solamente de la violencia física, pero sabemos que hay toda una variedad de manifestaciones en que las mujeres y las niñas son violentadas y es importante que las conozcamos para poder prevenirlas. De hecho, este año el tema que nos convoca las Naciones Unidas para celebrar la campaña es la violencia digital. La violencia digital hacia mujeres y niñas. Así que mientras va creciendo la tecnología, ¿verdad? Va desarrollándose más tecnología, se ingenian también otras formas de violencia, nacen también o continúan, se perpetúan otras formas de violencia, pero en este caso a nivel digital. Y también tenemos que aprender sobre eso para saber cómo prevenirlas. Sin nada más que agradecer nuevamente a Stephanie y a Romelinda por estar con nosotros y nosotras. Les digo al resto de las personas que han estado conectados y conectadas a esta transmisión que muchas gracias también por siempre apoyar estos esfuerzos del colegio y esperando que todos y todas estén muy bien.